Shalom a todos. En este vídeo vamos a continuar con nuestra serie de historias o hechos de la literatura judía que tienen hoy un carácter universal. Y en esta sección específica vamos a tratar un tema que está relacionado un poco con la ética, porque el título que lleva esta sección es citando el pasuk de Vayikra, capítulo 19, versículo 18, donde Hashem nos da el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es una frase tan popular que de ahí se ha resumido en lo que se llama la regla de oro. Y algunos, por ejemplo, la mayoría de los cristianos o ciertos judíos incluso creen que esta expresión o esta regla de oro fue pronunciada por Jesús, etc. Y cuando en realidad simplemente lo que estaba era citando una cita de las escrituras hebreas, del Vayikra, capítulo 19. O sea que es realmente interesante el carácter universal que ha tomado esta expresión de amarás al prójimo como a ti mismo. Y de esta regla de oro que la historia nos cuenta, había una persona que quería convertirse al judaísmo y fue a ver a los grandes sabios de su época, en este caso a Rabbi Hillel y Rabbi Shammai. Rabbi Shammai era la escuela más tradicional, o más, algunos los ven como la escuela más dura, etc. Y esta persona que quería convertirse fue ante Rabbi Shammai y le dijo que quería convertirse al judaísmo con la condición de que le dijese toda la Torá mientras estaba de pie, levantado o sostenido sobre un solo pie. Rabbi Shammai lo despidió y bueno, lo echó de allí. El hombre fue entonces a ver a Rabbi Hillel y le dijo lo mismo: quiero convertirme, pero con la condición de que me digas toda la Torá o resumas toda la Torá mientras estoy de pie, levantado sobre uno solo de mis pies. Rabbi Hillel, citando las palabras directamente como aparece registrado este relato en el Talmud, se nos cuenta que Rabbi Hillel le dijo: aquello que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Dice, el resto es comentario. Ahora ve y estudia. Y a este respecto ya mencioné que se encuentra esta historia en el Tratado de Shabbat, sección 31a. Y este es como un resumen de lo que ya mencionamos, de este mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, y que Rabbi Hillel parafraseó y que más tarde Jesús, siendo también en este caso un rabino de la tradición judía, hablando de Jesús histórico, no el Jesús que luego se desarrolló en las teologías de cómo se formó el cristianismo, también sabía todo esto, como todo judío hoy día lo puede saber, y que este concepto ha pasado al cristianismo. Entonces, a este respecto, lo interesante de que esta frase es tan popular hoy día, esta frase de Rabbi Hillel, aquello que no te gusta que te hagan, no se lo haga a los demás. La gente le agrega la partecita, los demás comentarios, como diciendo que está mal interpretado, pero bueno, la gente cree que la parte donde dice y los demás comentarios, haciendo referencia quizás a la Torá oral, como diciendo esos comentarios de los rabinos, no le das caso a eso. No, eso no es lo que dice el pasuk. El pasuk dice, lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Los demás comentarios, ahora ve y estudia, dice Rabbi Hillel. Estudia lo que tienes que hacer, no es que con ese mandamiento te quedas hasta ahí, no. Y lo interesante de este mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, como ya hemos mencionado, es tan importante que Rabbi Akiva, directamente explicando acerca de este pasuk, Rabbi Akiva escribió muchísimo al respecto y se encuentra en el Talmud Yerushalmi, en el Tratado de Nedarim 9.4. Rabbi Akiva directamente explicó que ese mandamiento de amar al prójimo es el mandamiento más grande de la Torah, escribió Rabbi Akiva, y que de ahí se desprende todo lo demás. O sea, que realmente la significancia de este mandamiento de amar al prójimo como uno mismo, y si citamos directamente el pasuk que está en el libro de, ya cité, en el libro de Vayikra, directamente el pasuk dice lo siguiente, dice, Lo tikom velo titor et venei ameja ve'ahavta lereaja kamoja ani Hashem. Dice el pasuk, no te vengarás y no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, y amarás al prójimo, a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem. Y vamos a ir a dividir esto, explicándolo parte por parte. Primeramente el pasuk comienza diciendo que no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Hablando de los judíos, que no puede guardar rencor ni vengarse contra su hermano. Y dice
La respuesta a esto es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedes hacerlo, tienes que amar a tu hermano. Y en la parte final importante que la gente deja afuera es cuando dice: Ani Hashem, yo soy Hashem. ¿Por qué es que tenemos que amar a nuestro hermano y no vengarnos ni guardar rencor contra un judío? No puede guardar rencor ni vengarse contra su hermano, porque es un mandamiento de Hashem. Así concluye el pasuk, dice Ani Hashem, porque yo lo digo, Ani Hashem. Y en el judaísmo, en la ética de la Torah, nosotros creemos, a diferencia, por ejemplo, de otras filosofías, donde esto se debate mucho por los filósofos, y hablan de acuerdo a la teología, o en caso a la filosofía de este concepto que hay detrás del judaísmo, nosotros nos guiamos por una fuente de que va más allá de lo humano, una fuente infinita, una fuente superior, que es directamente de Akadosh Baruj Hu, de Dios, de Hashem, el Eterno, que está por encima de la comprensión o por encima de la filosofía o de la forma de pensar del ser humano, una ética superior. Entonces es un mandamiento, una instrucción directamente de Hashem. Claramente dice, hablando a la nación de Israel: no guardarás rencor contra tu hermano, contra los hijos de tu pueblo. Tienes que amarlo, porque yo lo digo, porque ni Hashem. Y entonces a este respecto está dado comentario a muchas personas. Los filósofos dicen: bueno, ¿cómo se explica esto? ¿Hay que amar al prójimo porque es algo bueno en sí mismo? ¿O hay que amar al prójimo porque Dios lo manda? Y esto es todo un debate de filosofía que Besat Hashem quizás podemos hablar de ello en otro vídeo. A este respecto la pregunta es: ¿qué implica amar al prójimo? Porque el mandamiento, algunos confunden incluso esta ordenanza. Esto no significa que una persona tenga ahora que ponerse, humillarse ante otra, ni pensar que el otro que es inferior, o dejar que otros abusen de la persona. No, tengo que amar al prójimo, puede hacer conmigo lo que quiera. Esa no es la instrucción. El mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestros sabios ponen énfasis en la parte final: como a ti mismo. Si tú no te amas a ti primeramente, no puedes amar al prójimo. ¿Cómo puedes amar a otros si no tienes amor ni por ti mismo? Es imposible. Por tanto, no es amar al prójimo más que a uno, que este es el error que cometen muchas personas, pensando, o como se ha explicado tradicionalmente fuera del mundo no judío quizás, o más común, que piensan que hay que amar más que otro y sacrificarse y no sé qué. No, el pasuk dice: amarlo como a uno mismo, no más que a uno. Uno tiene primero yo, y amo también a los demás. Y hay todo un debate entre los sabios del Talmud, especialmente entre Rabbi Akiva, y no recuerdo cuál fue otro rabino, si fue Rabbi Ishmael o Rabbi Meir. Ponen una serie de debates en el Talmud que habla. Un ejemplo: hay dos personas que están ahogándose en el medio del mar y solamente hay un tronco para salvarse. Si los dos se suben al tronco al mismo tiempo, el tronco se hunde y se ahogan los dos. Está en el medio del océano. Pero si uno solo se sujeta al tronco, se salva, pero el otro se ahoga. Entonces la pregunta es: en esta situación tan extrema, ¿cómo puedo aplicar el mandamiento de amar al prójimo como uno mismo? O sea, lo dejo si yo me quiero salvar y el mandamiento dice amarlo como a mí mismo, tengo que dejarlo que él se salve. Pero si lo dejo que él se salve, entonces yo me ahogo. Hay un dilema aquí. ¿Cómo aplico este mandamiento? Porque si dice como a uno mismo y yo quiero salvarme, pues si yo lo quiero tanto, pues dejo que él se salve y yo ahogarme. Eso es ese fue un planteamiento de Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael dijo: no, el mandamiento dice amarlo como a uno mismo. Yo quiero salvarme, y él también, si quiere aplicar el mandamiento, él también, como dice el pasuk, dice amar al prójimo como a uno mismo, pues yo me salvo y dejo que él cumpla el mandamiento. O sea, Rabbi Ishmael está diciendo, si el pasuk dice yo me quiero salvar, primeramente para que se entienda, y el pasuk dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, bueno, si yo me quiero salvar, también deseo lo mismo para mi prójimo. Pero si yo deseo lo mismo para mi prójimo, él se salvaría y yo me ahogaría. Rabbi Ishmael dice: no, que él cumpla el mandamiento y se ahogue y yo me salvo. Y de esta manera resuelve Rabbi Ishmael el dilema, porque según Rabbi Ishmael, primero yo. Y realmente es complicado. ¿Qué significa esto realmente de amar al prójimo?
y una serie, y este es quizá un caso extremo, ¿no? Pero puede ser muchas circunstancias de hasta dónde es esto. ¿Qué significa? ¿Qué va más allá? Porque otra vez el pasuk no dice que lo ames más que a ti, que lo ames como a ti mismo, pero primero tienes que amarte a ti, primero yo. Si no voy yo, entonces es aquí toda una contradicción, es realmente un hecho profundo de ética. Y realmente muy interesante que comentar a este respecto. Y a este respecto también los grandes místicos, por ejemplo, en el campo de misticismo hasídico, el fundador del hasidismo, Rabbi Israel Baal Shem Tov, puso énfasis en la aplicación explicando el significado de este pasuk, y principalmente en la parte final donde dice amarás al prójimo como a ti mismo. Esa expresión, como a ti mismo, Rabbi Israel explicó a este respecto de que uno tiene que comenzar por amarse a sí mismo, y uno tiene que comenzar por quererse a sí mismo a pesar de los defectos que uno mismo pueda tener. Y de la misma manera uno tiene que aprender a amar al prójimo a pesar de los defectos y errores que esa otra persona pueda tener. Y es realmente una lección importante, muy significativa otra vez. Uno es imperfecto y uno tiene que aprender a quererse y aceptarse uno mismo a pesar de los errores que uno te pueda tener. Ahí es donde comienza el amor en este caso, cumplir este mandamiento. Y igualmente, los demás también tienen errores, pero a pesar de esos errores que tú veas, tienes que esforzarte por amar a la persona igual. No te enfoques en los errores, sino enfócate en las cosas positivas, en las cosas buenas. Y lo interesante a este respecto es que realmente, como ya hemos mencionado, tiene este mandamiento fuerza especial en la parte final que normalmente se deja afuera o que la gente se olvida, donde dice yo soy Hashem. Esa es la última parte del pasuk. ¿Por qué hay que cumplir con este mandamiento? Porque Hashem lo ordena. Y como ya mencioné, dentro de la ética del judaísmo, nuestras creencias están basadas en una fuente que está más allá del conocimiento humano. Esa fuente es Hashem. Y aquí el autor cita directamente una cita de Dostoyevsky en su obra Los hermanos Karamazov, donde cita y dice: si no hay Dios, entonces todo está permitido. ¿Qué quiere decir esto? Como ya hemos mencionado, cumplimos esta ordenanza porque es una ordenanza de Hashem, y de ahí que la cumplimos de acuerdo a la ética del judaísmo. Por tanto, esa es una motivación en sí importante de cumplirla. Pero como dice la cita, si no hay Dios, entonces pues nadie se vería obligado a cumplir nada. Como dice el dicho, todo está permitido. La gente haría lo que, como dijera, no hay moralidad ni orden en el mundo. Pero si hay un creador, y para mí es importante seguir esa sabiduría divina, entonces tengo que cumplir con la ordenanza. Porque esa fuente de conocimiento, de conciencia superior, sabe mejor que yo mismo lo que es mejor para mí, para mi prójimo, para las relaciones humanas, realmente de comprensión, hermandad, etcétera, etcétera. Entonces vemos otra vez la importancia de este pasuk. Como ya mencioné, Rabbi Akiva claramente explicó que este es el mandamiento más grande en la Torá, o de mayor significancia en la Torá, de realmente la importancia. Todos los mandamientos son importantes, pero aquí comienza realmente este pasuk, donde comenzar por amarse uno mismo y otra vez no vengarse, no sentir odio por los hijos de tu pueblo, como dice el pasuk, y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Comenzar por amarse uno mismo. Y bueno, son algunos comentarios, algunas reflexiones acerca de este pasuk, acerca de esta interpretación. Hay muchísimas más otras maneras de explicar este texto, lo que significa la ética, diferentes comentarios de los sabios a través de todos los siglos, de miles de años. Mamash, diferentes interpretaciones. Solamente menciono estos datos porque así aparece en esta sección del libro que estamos analizando sobre estas historias clásicas de la literatura judía que hoy forman parte de realmente conocimiento universal. Hasta aquí este video, gracias por la atención y Besat Hashem, nos veremos en un próximo encuentro. Shalom para todos.